¿Y tú, esperas o afrontas la amenaza? Y no me refiero a aquellas amenazas que nos buscamos, como cuando tu esposa te puede revisar el celular o cuando tu jefe te cacha viendo novelas en la oficina o cuando tu suegra viene a visitarte. No, no me refiero a ese tipo de amenazas. Me refiero a aquellas amenazas que tienen que ver con cuestiones que se traducen en desastres, con aquellas situaciones que muchas veces nosotros no quisiéramos hablar, no quisiéramos vivir, pero sin embargo estamos expuestos. Muchas personas en este momento se estarán preguntando qué vamos a ver en la noche, en el cine o en el internet, o cuáles serán nuestras próximas vacaciones. Sin embargo, para muchos, y sobre todo aquellos que han vivido este tipo de situaciones en este momento o en estos días, la pregunta más importante es, ¿qué voy a comer esta noche? Y es cuando las cosas empiezan a tener un valor más importante para nosotros. En el año de 1998, tras el paso del huracán Mitch, que obviamente, como pueden ver ustedes en esta parte, en esta imagen de aquí, la trayectoria del mismo pasó por Centroamérica, subió hacia México, impactó parte de Chiapas, Tabasco, pero específicamente en Chiapas había un pueblo que se llamaba Valdivia. Este pueblo, dentro del municipio de Mampastepec, tenía comunicación con dos ríos, el río Novillero y el río Las Arenas. Tras el paso del huracán Mitch, hubo demasiadas lluvias y estos ríos crecieron. Crecieron tanto que provocaron deslaves. Y estos deslaves, desafortunadamente, ocasionaron que ese pueblo prácticamente desapareciera. Las casas de dos niveles quedaron con una parte pequeña que se lograba ver por sobre la tierra que las tapó. Sin embargo, los propios habitantes comentan cómo veían a las reses, al ganado pasar arrastrado por el agua, obviamente también personas, árboles y muchas otras cosas que se llevó el agua, pero esta, esta ocurrencia de desastre particularmente me dejó marcado porque en ese entonces, aunque yo era más joven, mis padres que tenían conocidos en ese lugar, empezaron a hacer una recaudación de donaciones, de donativos para ir a apoyar a los sobrevivientes de este desastre. Al llegar, pues ellos obviamente trataron de apoyar en lo más que pudieron. Sin embargo, hay una de las historias que recuerdo mucho y que me marcó bastante por lo que sucedió. Un señor, después de varios días de haber pasado esta situación, regresa, ya cuando el riesgo obviamente era menor, y se para a ver en el lugar en el que estaba pues su casa, ¿no? Ve al horizonte, se alcanza a ver el río. Él traía consigo un grupo de llaves, ¿no? Que era lo único que le había quedado. Ve las llaves y ve el espacio. Había perdido su casa, había perdido su familia, había perdido su ganado, era alguien que tenía ciertos recursos. Y de todo eso, solo había quedado él. Agarró las llaves y las lanzó al mar, las lanzó al río que había quedado. Y entonces, la pregunta importante de estas llaves, ¿cómo cambiaría tu realidad si en este momento ocurriera un desastre y perdieras todo lo que tienes? ¿Qué tanto realmente impactaría en tu vida o en la vida de tu familia? Dice Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, las malas situaciones solo pueden ir a peor sin una buena gestión del riesgo de desastres. Este riesgo de desastres está en todos lados. A cualquier persona nos puede suceder. Sin embargo, muy pocas veces hacemos algo
para evitar ser tan vulnerables. Y hay otra frase muy acuñada por la ONU también, y es que los desastres no son naturales. Estos desastres no son naturales, ¿por qué? Porque nosotros los provocamos. Y déjense de la idea de que a lo mejor nosotros construimos en el tiempo todas estas vulnerabilidades, sino ejemplos como el que vemos aquí en la imagen, donde una ciudad es azotada por un huracán o por lluvias intensas que inundan todo y donde muchas familias pierden todo lo que tienen. Sin embargo, después de que ya nos empezamos a recuperar, resulta que volvemos a construir con las mismas características y en el mismo lugar. ¿Qué es esto? Estamos construyendo el siguiente desastre. Las siguientes pérdidas van a ser nuevamente nuestra responsabilidad y es algo que no deberíamos de estar permitiendo. Y no solamente el hecho de permitir como sociedad, sino como gobierno, como humanidad, ¿no? Porque al final de cuentas esto nos va a afectar y nos va a afectar mucho. Obviamente, el riesgo cero no existe, ¿no? Pero es importante saber que hay un riesgo, que somos vulnerables y que estamos expuestos. Entonces, en alguna de estas tres deberíamos de empezar a actuar, ya sea buscar zonas menos vulnerables o si somos vulnerables, de qué manera incrementamos nuestra resistencia. Por ejemplo, si estamos en una zona sísmica, ¿cómo logramos que nuestra casa sea resistente a los sismos? Y obviamente para eso hay reglamentos de construcción y otras tantas cosas, pero no quedarnos de brazos cruzados, ¿no? De acuerdo al informe de evaluación global para la reducción de riesgo de desastres, o el GAR, por sus siglas en inglés, este se emitió en el 2022, dice que si continuamos con la misma tendencia en la que vamos, en el 2015 hubo 400 desastres y se estima que para el 2030 la cantidad de desastres aumente a 560 por año. Entonces, debemos empezar a prepararnos para afrontar situaciones como esta. Y no solamente estoy hablando de niveles macro, ¿no? Porque muchas veces decimos, eso le toca a los gobiernos. Pero ¿qué pasa con aquellos cercanos a nosotros? Con nuestra familia, con nuestras hijas, nuestros hijos, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos. ¿Cómo afrontarían ellos este tipo de situaciones? ¿Todos estamos preparados para hacer algo si nos llega a pasar una situación como esta? ¿Realmente tenemos, por ejemplo, un plan familiar para hacer frente a estas situaciones? Incluso te has preguntado, por ejemplo, si sucediera algo muy grave en tu casa, ¿dónde encontrarías a tu familia fuera de ella? ¿Cuál es ese punto de reunión? Cosas tan básicas que muchas veces ni siquiera platicamos como familia, ¿no? Y regresando a los números, a nivel mundial, se estima que actualmente viven en ciudades grandes, obviamente, la mitad de la población, prácticamente 3.500 millones de personas. Y se estima que para el 2030 la cifra aumente a 5.000 millones de personas viviendo en ciudades. Y una de las características de las ciudades es que estas normalmente tienen cercanos ríos, mares, volcanes o zonas que las hacen más fértiles o de mayor productividad, por lo que obviamente la gente busca estos lugares. Sin embargo, también conllevan un riesgo y una vulnerabilidad propia del lugar. Entonces, el hecho de estar todos en ese lugar puede también volvernos más vulnerables. La Oficina para la Reducción de Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas nos da a conocer diferentes cifras. Entre ellas, por ejemplo, la cantidad de muertes provocados por desastres. El estimado anual de muertes por desastres, específicamente derivados de los sismos, supera los 37.900 personas en un año. Por ciclones tropicales supera los 10.400 personas. Por temperaturas extremas son más de 8.600 personas. Por inundaciones son casi 5.200 personas. Y la cantidad de afectados
resultantes de estos desastres asciende a 350 millones de personas cada año. Esos números, pues obviamente son grandes, pero a veces ni siquiera nos damos cuenta porque no es algo que estemos viviendo directamente o nuestra familia, pero los números ahí están. Y desafortunadamente, cuando hablamos también de cuestiones económicas, pues también los números no son nada alentadores. Sin embargo, a diferencia, por ejemplo, de la cantidad de muertes que producen estos tipos de fenómenos naturales, cuando hablamos de las pérdidas económicas, el que tiene el primer lugar son aquellos que tienen que ver con las inundaciones. Y la cantidad perdida por inundaciones anualmente asciende a 2.000 millones de dólares en un año. Por sequías a 1.500 millones de dólares. Por tormentas a más de 720 millones de dólares. Por sismos, 125 millones de dólares. Y por temperaturas extremas casi llegamos a los 100 millones de dólares. Es decir, las cantidades económicas en pérdidas son enormes. Y si nos preguntamos de todo este dinero que se está perdiendo por desastres, ¿cuánto estamos invirtiendo para evitar que sucedan? Y resulta que esa cantidad incluso es menor que el 1% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. O sea, prácticamente no estamos invirtiendo nada. Pero por el otro lado, resulta que cuando nosotros invertimos $1 en prevención, nos estamos ahorrando de entre 7 y 15 dólares de pérdidas por la ocurrencia de un desastre. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no invertimos más en este tipo de situaciones? Y regresando al nivel local, al nivel familiar, esas pérdidas que nosotros quizá en otros países no vemos, pero que cuando nos toca a nosotros y sí las palpamos, a veces decimos, bueno, lo material se recupera y todo esto, pero ¿qué es lo que nos ocasiona realmente la ocurrencia de un desastre? Dolor, angustia, pobreza, vandalismo. Y el vandalismo no solamente ocasionado por la gente que sí lo requiere o que sí necesita algo para comer, sino por aquellos que también se aprovechan de la situación. Enfermedades, hambre, sed, la propia discapacidad que ocasiona la emergencia o la discapacidad que no me dejó salir a tiempo y que por ende estuve más expuesto a esas situaciones. Y entonces pasamos de aquella situación en la que decimos amar a nuestra familia a una desintegración familiar. La primer forma de desintegración porque ya no hay miembros de la familia, como la historia que les contaba al inicio, pero también aquella que se provoca por aquellas afectaciones psicológicas o emocionales que sufrimos por esta ocurrencia, donde es tan grave el golpe que hemos recibido que pareciera que estamos cayendo constantemente a un agujero negro y no encontramos una solución, no encontramos una salida. Esos problemas psicológicos que pudieron haberse tratado desde un inicio con algo que también se ha estado hablando mucho, que son los primeros auxilios psicológicos, pero que desafortunadamente a nivel mundial hay pocos especialistas todavía que puedan atendernos de esta manera o aquellos que se den cuenta de lo que está sucediendo y puedan auxiliarnos, aquellos profesionales de la salud. Y entonces no se recibe el apoyo necesario y por consiguiente las familias, aunque estén con sus miembros físicamente por los daños y las pérdidas ocasionadas, también termina rompiéndose. Y esto es ocasionado por fenómenos como estos, los desastres. Una vez que estamos en la situación de la emergencia, hay veces que recibimos ayuda inmediatamente o a veces tarda mucho tiempo, pero ¿quién va primero en ese salvavidas? ¿Te has preguntado quiénes son los primeros que suben? De acuerdo a las indicaciones, lo ideal sería mujeres y niños primero. Incluso hay películas que hablan de esto. Sin embargo, cuando estamos ya en medio de la situación de emergencia, todo el mundo corre y todo el mundo trata de salvarse a sí mismo. Pero ¿qué hay de aquellos que no lo pueden hacer? ¿O qué hay de aquellos que logran subirse al bote, pero resulta que tienen diferentes actividades y dentro de esas actividades hay algunas que no son
tan fáciles de realizar y que también nos exponen. Habrá alguien que esté timoneando, ¿no? El que lleva el motor o el que va dirigiendo el barco, la persona que le toca lavar o limpiar, la persona que le toca atender a aquellas personas lesionadas o a aquellas personas enfermas. Y dentro de eso, pues la propia exposición que conlleva. Y entonces, aunque logremos subirnos a ese salvavidas, vamos también a estar expuestos. No importa cómo, hay que poder tener las herramientas necesarias para ser menos vulnerables. Ahora, dentro de un barco, y esto lo dijeron no hace tanto tiempo, ¿no? Con el tema de la pandemia del COVID, dijeron, todos estamos en el mismo barco y todos somos vulnerables. Y efectivamente, todos somos vulnerables a esas enfermedades. Sin embargo, no a todos afectó de la misma manera. Algunas personas simplemente les ocasionó un catarro. A algunas personas les resultó solamente irse a casa a descansar porque no podían trabajar. Pero otras personas perdieron recursos, perdieron incluso familiares. Personas que iban al día no podían comer y tenían que salir a exponerse. Entonces, aunque el barco pudiera ser el mismo, no todos tenemos las mismas capacidades ni los mismos recursos para afrontarlo. Y ahí es donde entra precisamente nuestras capacidades, nuestra responsabilidad y el hecho de que podamos ayudar a otros. Entonces, la parte clave de todo esto, de nada me sirve saber que hay muchos desastres, que hay muchas pérdidas. El punto es empezar a hacer algo. ¿Cómo lo puedo hacer? Primero, identifica aquellas cosas que te pueden hacer daño. Estás en una zona sísmica, estás en una zona de volcanes, estás en una zona de huracanes, o algo más cercano, hay incendios forestales, o en tu propia casa tienes un tanque de gas LP. Identifica esas cosas que pueden ser un factor que te dañe. Evalúa cuál de ellas está en peores condiciones o que te pudiera ocasionar un efecto negativo más rápidamente. Y entonces, sobre aquellas que más rápidamente te pueden afectar, haz un plan. No quiero decir que las otras no las atiendas. Sin embargo, las que son más urgentes hay que priorizarlas y atenderlas antes. Quizá nuestros recursos son limitados, pero algo podemos hacer. Tenemos que identificar, evaluar y tener un plan. Identificar esos peligros, evaluar ese riesgo y generar un plan para reducir ese riesgo. No lo olvides, identifica, evalúa y genera un plan para reducir el riesgo. Esto se puede hacer a diferentes niveles, a nivel familiar, a nivel empresarial, a nivel municipal, a nivel gobierno estatal o incluso nacional. Se puede aplicar, obviamente, con recursos diferentes y con objetivos diferentes. El punto está llegar a un control mejor de los riesgos. Y de esto van a surgir diferentes planes de acción. Estos planes pueden ser algo muy leve o algo muy elaborado, pero el punto es empezar a actuar. Por ejemplo, podríamos hacer, si hablamos a nivel colonial o a nivel municipal, aquellas diseños o construcciones que puedan permitir la accesibilidad a personas con discapacidad, para que se puedan desplazar de mejor manera, para que no tengan que siempre depender de otros, porque pareciera que es la necesidad y realmente no es así. Sin embargo, no les proveemos lo necesario para que lo hagan. Podemos esperar a que algo pase, pero el punto está que si nosotros ya conocemos, entonces afrontemos y modifiquemos eso que ya hemos detectado. ¿Para qué? Para ser agentes de cambio. Te invito a que seas un agente de cambio y modifiquemos ese solamente estar esperando a que el desastre pase.